Listo, profesor, está iniciando en bien. estos momentos Muy bien. la transmisión de esta penúltima charla del ciclo del profesor Leicu sobre fundamentos de electromagnetismo y mecánica cuántica. El día de hoy va a hablar de estados de gatitos de Schrödinger con un ion y un fotón. Entonces, pues los dejamos con el profesor. Bienvenido, profesor Eugenio. Gracias. Bienvenidos a TV Ciencias. Es la penúltima conferencia del ciclo sobre fundamentos de electromagnetismo y de mecánica cuántica. Y hemos ya hablado en este último tercio del debate sobre la interpretación de la mecánica cuántica en 1935, en que Einstein, Bohr y Schrödinger definieron sus posiciones sobre el tema, y en la conferencia anterior hablamos sobre las 3 generaciones de experimentos de fotones enredados que han dado resultados medidos en diferentes condiciones y que están en acuerdo con la mecánica cuántica y la interpretación que le dieron inicialmente Born, Bohr y Heisenberg. En 1952, Schrödinger formuló varias afirmaciones con las que vamos a empezar la plática de hoy, diciendo que su ecuación describe los fenómenos experimentales de la época con muchos átomos o con muchos fotones, y que no está hecha para describir el comportamiento de un solo átomo o de un solo fotón, porque además ese tipo de experimentos nunca se van a poder realizar. La conferencia de hoy va a tratar sobre gatitos iónicos y atómicos, estudiados respectivamente por los grupos de investigación de David Wineland y de Serge Haroche. Y le voy a pedir a Efraín que empecemos precisamente con la primera página de la conferencia Nobel de David Wineland. Ustedes pueden ver en la pantalla esta publicación en el que se tiene el resumen y lo vamos bajando porque me quiero concentrar en la lista de contenido. ¿Le puedes bajar para que muestre la lista de contenido, Efraín? Ahí.
Entonces, ustedes mismos pueden ver que está desde luego la sección de introducción y después algunos pasos iniciales o tempranos hacia lo que se llama el control cuántico. Y aquí quiero también ir señalando a lo largo del camino, pues algunas de las acciones que se han podido lograr precisamente a través del entendimiento de la mecánica cuántica. Y después se tienen ejemplos de el control de niveles cuánticos de iones atrapados individuales. Entonces, estos experimentos se estaban ya haciendo a inicios de los 1980s. Estuvieron precedidos por este mismo tipo de experimentos realizados con un solo electrón en el mismo tipo de trampas que se llaman depenning, que se han seguido utilizando durante 40 años para atrapar iones individuales. Y en algunos de los experimentos se trataba de mantener quietos a la partícula atrapada para poder estudiar su estructura interna, los cambios de sus niveles de energía característicos. Pero eventualmente se pudieron también diseñar técnicas experimentales para manipular el movimiento del ion dentro de la trampa, reconociendo que no solamente los niveles de energía del átomo están intrínsecamente cuantizados, sino que el ion, al moverse dentro de una trampa, tiene un movimiento también cuántico. Y de hecho la trampa utiliza fuerzas de tipo oscilador armónico. Y tanto el átomo de hidrógeno como el oscilador armónico fueron utilizados en el desarrollo de la mecánica cuántica, tanto en lo que se llama la mecánica cuántica antigua como ya en la nueva mecánica cuántica. Y en la sección 5 se tiene precisamente el gato de Schrödinger. Déjenme destacar que el título de la conferencia de Wineland es Superposición, que conecta con la primera conferencia de nuestra serie. Enredamiento, que hemos discutido en las dos conferencias anteriores dentro de este último tercio. Y la tercera parte del capítulo es "y criando gatos de Schrödinger". Entonces, este es el punto que voy a cubrir con respecto a Wineland, pero como varios compañeros han estado preguntando sobre cuáles son las áreas de avance más reciente de la teoría cuántica, voy a decir que muchos de estos avances son ya de
ingeniería cuántica y de aplicación del conocimiento de los fenómenos cuánticos. Y por esa razón, la sección 6, ustedes pueden ver que aparece la información cuántica. Y esto ya lo tenían reconocido desde hace 3 décadas. Y también se tienen simulaciones de comportamiento cuántico y espectroscopía y metrología cuántica. En el año anterior se pasó de patrones de unidades físicas que originalmente eran con patrones terrestres y se dio el último paso de abandonar el kilogramo patrón que había sido adoptado desde fines de los 1700, principios de los 1800, a la constante de Planck, precisamente. Y entonces, para los que estén interesados, el ciclo de conferencias anterior es precisamente una historia de cómo se ha desarrollado la metrología cuántica. Todas las unidades físicas están ahora definidas en términos de la velocidad de la luz, la carga del electrón que está cuantizada y del cuanto de acción. Entonces vamos a cubrir nada más un ejemplo de lo que viene en la sección 2 y 3 en la conferencia de Wineland. Entonces le pido a Efraín que sigamos con las secciones correspondientes. Voy a hacer referencia principalmente a la... Ustedes mismos pueden leer la introducción y pueden ver los diferentes avances de la mecánica cuántica. Algunas de esas cosas ya las hemos hablado aquí, pero cada uno de esos avances, por ejemplo, enfriamiento, fue clave para el atrapamiento de partículas con carga y también sin carga. Aquí la mayoría es en conexión con iones atómicos que tienen carga. Pero después vino una generación de trampas para átomos neutros. Le seguimos y vamos a pasar a la siguiente parte. Ahí me quiero parar precisamente. Ok. Lo que ahí aparece como en la línea entre 1 y 2 es una fórmula que aquí aparece no en la forma del artículo, pero que corresponde simplemente a un estado de estados de spin 1/2, pero que es el que se toma como modelo en el gato de Schrödinger. Vamos a seguirle para abajo porque quiero llegar precisamente a la cita ahí nomás. Nos regresamos, ahí está. Entonces dice, la extrapolación de la mecánica cuántica de sistemas cuánticos individuales
al mundo macroscópico molestó a Schrödinger y a muchas otras gentes. Para dar una salida a este dilema, en 1952, Schrödinger escribió: nosotros nunca experimentamos con solamente un electrón o átomo o molécula pequeña. En experimentos pensados, suponemos a veces que lo hacemos, y esto invariablemente implica consecuencias ridículas. Y desde luego las quiso ilustrar a través de los estados de gato vivo y núcleo radioactivo de uranio, más gato muerto y los productos torio y partícula alfa de ese decaimiento. Pero precisamente tanto el trabajo de Wineland como el trabajo de Harosh estuvieron dedicados a mostrar que esta afirmación de Schrödinger se puede implementar experimentalmente. Y lo estuvieron haciendo en sus laboratorios desde, en el caso de Wineland, como estudiante de doctorado desde mediados de los 70s. Y Harosh, en la Escuela Normal Superior, estuvo trabajando con Cohen Tanuji y otros colaboradores con haces de luz en cavidades de resonancia. Entonces vamos a discutir, a ilustrar el control que pudieron lograr cada uno de ellos en el tipo de experimentos, unos con iones atómicos y los otros con luz. Puedo decir de inmediato que el título del trabajo de Harosh lleva también las palabras clave que vienen en el de Wineland, ya que el título es Controlando fotones en una caja y explorando la frontera de lo cuántico a lo clásico. Entonces, voy a hablar precisamente primero del trabajo de Wineland y después voy a ilustrar lo que dice Harosh, considerando que las dos líneas de investigación son complementarias. Están estudiando gatos de Schrödinger iónicos o atómicos, unos con trampas y el otro con una cavidad de resonancia. Y en el trabajo de Harosh, él trata de señalar la complementariedad entre estos dos enfoques, pero ambos aterrizan en técnicas que son comunes para radiación electromagnética y para átomos o iones, pero que también tienen su extensión para núcleos, para partículas elementales. Ha habido experimentos de enredamiento con cada tipo de materia de las que acabo de señalar. Y vamos a seguirle adelante. Efraín, por favor.
aquí precisamente, pero por supuesto, en estos días, este argumento ya no se sostiene. Y podemos, de hecho, experimentar con números de sistemas cuánticos individuales o de poquitos, en forma determinista, preparando superposiciones y superposiciones enredadas. Nuestro control es mejor cuando tenemos que lidiar con un número de partículas más pequeñas, lo cual nos permite realizar muchos de los experimentos pensados que proporcionaron las bases para las discusiones entre Schrödinger y los otros fundadores de la mecánica cuántica. Y también podemos hacer análogos pequeños del gato de Schrödinger. Precisamente por eso los llaman gatitos de Schrödinger. Entonces vamos a seguir y en la sección de control cuántico voy a mostrar una figura en la que están contando el número de fotones de 1 en 1. Entonces pasamos a la siguiente sección. Efraín. Ok. Esta figura considera precisamente la probabilidad de que un ion de mercurio se encuentre en el estado que se llama doblete S, un medio. No se preocupen por la notación. Estos números sucesivos se refieren al spin, estado de spin del átomo. El doblete corresponde a spin un medio. S corresponde al momento angular del estado correspondiente, que en este caso es 0, y un medio es la suma del spin un medio y el momento angular 0. Desde luego, si el momento angular orbital es 0, un medio más 0 es un medio. Y entonces el subíndice un medio es el momento angular total del estado correspondiente. Y desde luego el átomo puede existir en otros estados, en particular en el estado, ustedes pueden ver en el pie de figura el 2s un medio, pero se tiene también el doblete de 5 medios. La transición entre uno y otro, como resultado de esas transiciones, se tiene precisamente el cambio de probabilidad de la población del estado excitado doblete S un medio. Y abajo se tiene la frecuencia de lo que se llama desentonamiento, le dicen algunos, pero también creo es más apropiado llamarlo de desintonización, porque lo que está involucrado aquí está la frecuencia de resonancia entre estos dos niveles, pero también
el uso de otra radiación que proviene de un láser para precisamente controlar los estados en que puede encontrarse el átomo. Y conocida esa frecuencia, se tiene también conocida la energía. Entonces, ustedes pueden ver que en la dirección horizontal, los picos hacia abajo que se tienen con respecto a la línea superior que está aparte de oscilaciones pequeñas en la vecindad del 1. Esas oscilaciones pequeñas tienen que ver con el ruido y en cualquier experimento se tienen fluctuaciones de ese tipo. Pero entonces estamos considerando probabilidad 1 como punto de referencia, pero ustedes pueden ver que las probabilidades bajan a ciertas frecuencias y que las separaciones son iguales. Y desde luego, conociendo la energía, los cambios correspondientes, se tiene una medida de el número de fotones que han sido involucrados en este experimento. Si toman en cuenta precisamente que la frecuencia de desintonización es 0, entonces ahí tienen la parte para la posición de que no hay cambio en el estado porque no ha habido absorción o emisión de fotones. Pero en la otra se tienen precisamente a un lado y al otro los cambios correspondientes por las interacciones con el campo de radiación láser en que se encuentra embebido el ion de mercurio en este caso. Puedo mencionar que el ion de mercurio tiene un solo electrón de valencia, como ocurre también con el helio más. Y entonces se comportan como el hidrógeno prácticamente. También para átomos neutros, los experimentos se han hecho mayoritariamente con átomos alcalinos que tienen valencia 1 y desde luego ocupan la misma columna que el hidrógeno en la tabla periódica. Entonces, esto es un ejemplo de control cuántico que ya se tenía en 1982-83. Entonces, vamos a considerar a continuación este tipo de experimentos se tenían ya desde principios de los 80s, pero este es de 1998. Vamos a pasar ahora a la sección de gatos o gatitos cuánticos. Ahí está. Entonces, fíjense que ya estamos en la sección 5. Hay otras cosas que vienen, pero aquí, si lo centramos en la pantalla, el gato de Schrödinger. Ok. Entonces, aquí se describe básicamente la interacción entre un campo de radiación electromagnético y el ion atrapado
en los diferentes estados en que puede estar. Puede tener estados no enredados. Recuerden ustedes que los estados enredados implican la superposición de estados cuyas funciones de onda son un producto. Y en este caso está representando el tipo de estado como de gato vivo y núcleo más gato muerto y núcleo ya decaído. Pero vamos a ir a la figura correspondiente. Le bajamos más. Esa figura no aparece en este archivo simplemente porque está en otra tipografía. Y entonces estas se las voy a mostrar directamente. Si entonces retiras eso, y entonces yo voy a mostrarles la gráfica. Ustedes me dicen si se ve bien o no se ve bien. Sí, ahí se ve ¿Qué bien, dices, Ahí Efraín? está bien. Ahí está bien. Se ve, ¿verdad? Y Sí. se ve al tamaño al tamaño máximo de la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Entonces, en lo que es su... vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Sí. Entonces, desde luego yo lo estoy viendo del otro lado. Pero, entonces déjenme colocarla. Entonces, noten el azul y el rojo, ¿verdad? Entonces, la parábola que está ahí pretende representar el potencial de oscilador armónico en función de la posición en la trampa. En un oscilador armónico, el sistema le gusta estar en la región de mínima energía. Y entonces vamos a considerar primero el estado que está en azul, ¿verdad? El estado que está en azul, entonces, si lo ven ustedes, tiene la probabilidad de estar directamente en la posición de equilibrio dentro de la trampa. Y utilizando láseres que tengan no solamente la frecuencia apropiada, sino que tengan la fase apropiada, se pueden producir los estados que ustedes van viendo a continuación. Se puede ver un estado que sigue estando en el centro, ¿verdad? En la de abajo, pero en la de arriba, también la distinción entre unos y otros es la dirección de su spin. Aquí se van a enredar el grado de libertad de spin, que puede ser para arriba o para abajo, y en el caso del gato de Schrödinger sería gato vivo o gato muerto, y también núcleo radiactivo que no ha decaído y núcleo que ya decayó. Entonces, mediante el uso de los láseres, ahí se está dando la secuencia de los estados correspondientes. Notan ustedes que en la tercera columna, entonces el azul sigue teniendo la misma posición, pero el rojo ya se desplazó con respecto al centro.
y en el siguiente caso con un láser que va a intercambiar los estados de spin, ¿verdad? Noten que las posiciones están, el azul sigue estando en el centro, pero el rojo ya se desplazó, el rojo ya está en abajo porque su spin se volteó. Y en la siguiente, a la de arriba, se le está también desplazando, pero en el sentido opuesto. Sigue siendo azul. Entonces se pueden dar patadas a los átomos para que se muevan, o se les puede también transmitir momento angular para que sus espines cambien de posición. ¿Y qué cosa es lo que tienen al final? Pues ahí pueden ustedes verlo, que abajo tienen azul a su izquierda y rojo a la derecha, y arriba tienen el complemento, ¿verdad? Del azul a la izquierda y el rojo a la derecha. Y desde luego se tienen superposiciones de los de arriba y los de abajo. Entonces, ese es la ilustración del experimento que hicieron en los 90s. Muy bien. Voy a pasar. Esto es el gato basado en un ion. Y vamos a considerar a continuación la parte de Harosh, en la que no vamos a mostrar las cosas, y por lo tanto le puedo pedir a Efraín que ponga pantalla completa, y yo les voy a ir contando la parte del trabajo de Harosh, complementaria a la que ya di como punto de referencia para el trabajo de Wineland. Quitamos las... entonces, voy a mencionar, entonces, voy a repetir. El título es Controlando fotones en una caja y explorando la frontera de lo cuántico a lo clásico. Esta última parte la vamos a cubrir con detalle en la última conferencia del viernes, bajo el título de coherencia a decoherencia, precisamente como la transición de lo cuántico a lo clásico. Pero ahora me voy a concentrar en la parte de controlando fotones en una caja, y voy a mencionar rápidamente el contenido de la conferencia de Serge Harosh. Entonces, precisamente empieza en la sección 1 con el control de partículas individuales en un mundo cuántico. Y después da un relato personal sobre la época temprana de la electrodinámica cuántica en una cavidad. Una cavidad electromagnética es un dispositivo que se ha estado utilizando durante más de 120 años o 110 años, y desde luego en muchas áreas de comunicaciones es la pieza clave.
La siguiente es la sección importante y es la contraparte de lo que ilustra la primera figura que mostramos con Wineland, y es contando fotones sin destruirlos, y luego una nueva caja de fotones y átomos circulares de Rydberg. Me voy a concentrar en eso porque en esta plática estamos hablando gatitos de materia en ion de mercurio en que se enredan el spin y o el momento angular y la posición, pero aquí vamos a tener también algo análogo, pero en vez de ser en una trampa, es en una cavidad de resonancia, a través de la cual van a estar viajando los átomos que se llaman de Rydberg. Y haré una descripción de los mismos. Nada más para complementar las diferentes aplicaciones de lo cuántico. En la sección 4 se llama precisamente retroalimentación cuántica, y la sección 5 se llama reconstrucción de los estados del campo. La sexta es estados de gatos de Schrödinger, ya no de materia, sino de luz, y estudios de coherencia. Pero también información cuántica en electrodinámica cuántica de cavidades, y también perspectivas para el trabajo en la Escuela Normal Superior y relación con otros dominios en la ciencia de información cuántica. Entonces, para los compañeros que habían hecho preguntas sobre algunos de los desarrollos en la actualidad de la mecánica cuántica, estos se originaron desde los trabajos de Wineland y de Harosh. Entonces, déjenme mostrar un par de figuras de la misma manera que lo hice con anterioridad. ¿Se ve bien? Esta es la comparación que hace Harosh entre el trabajo de Wineland con una trampa cuadrupolar. Las barras que ven ustedes son básicamente electrodos con polaridades alternadas. Y además un campo magnético uniforme en la dirección axial paralela a los ejes de los electrodos. Y se tienen precisamente con la línea roja las partículas que quedan atrapadas ahí, tanto transversalmente en las dos direcciones posibles, podríamos decir horizontal y vertical, y con las cuales Wineland y colaboradores pudieron generar el enredamiento de los grados de libertad de spin y de posición. Y aquí del lado derecho para ustedes está la trampa de luz
una cavidad de resonancia es básicamente una trampa de luz. Y se tiene nuevamente haces de átomos, pero estos haces los pueden controlar de tal manera que pueden seguirle la pista a cada átomo o a cada estado del átomo, porque se van a tener estados no enredados, pero también estados enredados, que son en realidad los que nos interesan. Y cuando se tienen las dos frecuencias de la luz de los láseres en el experimento de Wineland, les voy a ilustrar cómo funciona el principio de superposición, que se puede hacer simplemente considerando coseno de A, seno de A, coseno de B, seno de A, coseno, seno de B, coseno de A, coseno de B. Con esos ustedes pueden formar los productos seno A, coseno B o coseno A, seno B, pero también pueden formar seno A, seno B, coseno A, coseno B. Desde luego, los que tienen seno, seno y coseno, coseno, si los sumamos, nos van a dar coseno de A menos B. Y si los restamos, nos dan coseno de A más B. En tanto que si combinamos de la misma manera seno A, coseno B con coseno A, seno B, entonces tienen el seno de A más B. Y si los restan, tienen seno de A menos B. Los interesantes son los que tienen seno y coseno multiplicados. Y lo que ustedes ven es que si esa A y B fueran omega 1T y omega 2T, entonces tenían, para empezar, ondas monocromáticas. Pero cuando se hace esa superposición, se tienen ondas con la semisuma o con la semidiferencia de los ángulos correspondientes. Y esto es lo que en su curso de ondas se dice son batidos. Entonces, voy a mostrar las figuras que contiene el trabajo de Harosh, que complementa esta que acabo de mostrarles. Entonces, aquí está mostrando una gráfica de los experimentos. Hay que subirla, profe, no se ve. Ok. Es cuestión de centrarla, ¿verdad? Entonces, ahí está la gráfica para los experimentos de Wineland. Y aquí están la gráfica correspondiente para los experimentos en las cavidades. Precisamente ustedes pueden ver que tienen oscilaciones. Esta es en el tiempo, ¿verdad? Y correspondientemente se tiene que la primera es con un pico muy notable y las otras ya no son tan notables, pero lo que importa es que están mostrando este efecto de batido. El nombre técnico de estas oscilaciones son oscilaciones de Rabi, que venían desde los experimentos con haces atómicos.
y perfeccionados también por Ramsey, y con los que logró los relojes atómicos más precisos, en particular el reloj atómico basado en la estructura fina del máser de hidrógeno. Y quiero mencionar también la idea de Harosh, que menciona en su conferencia Nobel, de que el fenómeno que está ocurriendo en sus cavidades es el mismo que ocurre en el máser o el láser, con la diferencia de que en el caso del máser y el láser, el objetivo es tener una amplificación de la radiación electromagnética que ustedes escojan, y para lo cual se necesita tener una población de materia en que haya muchos átomos o muchos iones, según sea el sistema que vayan a utilizar. Pero es otra vez la idea, la contraparte de la idea de Schrödinger. ¿Y qué sucede si tenemos solamente un solo átomo o un solo fotón? Los mecanismos físicos son exactamente los mismos, pero desde luego ustedes pueden tener un solo átomo con muchos fotones o con un solo fotón. Y ustedes pueden tener un solo átomo, pero lo pueden manipular utilizando muchos fotones. Y desde luego, en estos experimentos se han encontrado precisiones que antes no se podían ni siquiera imaginar que se podrían alcanzar. Y esto es lo que está detrás de las aplicaciones metrológicas. La razón por la que se ha pasado a patrones cuánticos es porque las mediciones más precisas están en conexión con sistemas atómicos. Voy a dar por terminada la presentación de hoy. En la siguiente conferencia voy a dar más detalles de los gatos de Harosh, tanto para átomos como para fotones, pero con enfoque de llegar a la frontera de lo cuántico a lo clásico, que es el tema de la conferencia del viernes. Creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Espero que alguno de los del público tenga preguntas o comentarios y podemos dedicar parte del tiempo para eso. Efraín, si quieres conducir esta parte de la sesión. ¿Qué tal, prof? Bueno, pues si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle al profesor, pueden apuntarla en los comentarios en las páginas donde estamos transmitiendo. Hasta ahorita solo hay unos saludos, profe, que manda Cristian Navarro desde Tacna, Perú. Eddie Ramírez, saludos desde Bolivia. Adolfo Zapata, saludos desde Costa Rica. Joel Ramírez agradece por compartir la conferencia. Gracias por sus saludos y en muchos de estos lugares
la próxima semana estamos de fiestas patrias. Estoy viendo en esta última. Bueno, ahorita a ver si hacen alguna. Todavía no había preguntas hasta ahorita. A lo mejor aprovecho para mostrar algunas cosas adicionales. José Escamilla manda saludos desde León. Gracias. Ernesto Herrera desde Ciudad Juárez. Iván D. Cárdenas desde Colombia. John Moreira desde Ecuador. Cristian Mazaquiza también manda saludos desde Ecuador. Hay una pregunta de Saúl Sánchez Recendis. Sí. Dice, me quedó una duda. Entonces, ¿existe una función de onda para describir a un átomo? En la ecuación de Schrödinger, las soluciones de la ecuación de Schrödinger vienen a ser precisamente la función de onda del sistema físico a que corresponda. El sistema físico viene representado a través del hamiltoniano, que es su operador de energía. Y sí, las soluciones de la ecuación de Schrödinger corresponden a la descripción cuántica del sistema físico correspondiente. Su interpretación es, ya lo había yo mencionado, que el nombre técnico de la función de onda es de amplitud de probabilidad. En el caso de precisamente ondas en un medio material, la amplitud nos da una medida de la intensidad de las ondas correspondientes. Hay que señalar que las funciones, los operadores que representan las cantidades físicas y las soluciones correspondientes, esas viven, podríamos decir, en espacios matemáticos. Entonces hay espacios de operadores y existen también espacios de funciones de onda. En el caso de estados de spin, esos estados tienen nada más 2 grados de libertad y son por eso estados de 2 dimensiones. Esos son espacios matemáticos en que se están describiendo los objetos matemáticos en el formalismo matemático de la mecánica cuántica. Pero desde luego, las cantidades que son medibles son los que se representan con operadores. Si son eigenfunciones de un operador, sus valores están perfectamente definidos. Aunque se dice que la mecánica cuántica es probabilista, tiene también su componente determinista. Y es estas las que se están aprovechando en el control cuántico. Entonces, la respuesta es sí, la función de onda es la que trae la información en forma matemática, pero esa se puede traducir a lo que se puede esperar en los experimentos
cuánticos correspondientes. Entonces, toda la discusión de Einstein y de Bohr, al final de cuentas, se reduce a decir las condiciones que quería poner Einstein. De hecho, porque su formación era clásica, no funcionan en el mundo cuántico. Y correspondientemente, entonces, con respecto a la pregunta de los compañeros de qué ramas de la mecánica cuántica se han estado desarrollando, los que quieren hacer computación cuántica no van a usar lógica clásica. Se ha ya estado reconociendo que se tiene que utilizar una lógica cuántica y los algoritmos son algoritmos cuánticos. Espero que eso responda a la pregunta del compañero. Y si hay otras, las podemos abordar. Gracias, prof. Hay Iván Cárdenas, ¿hay algún libro recomendado de este tema que ayude a entender a quienes no somos físicos? Sí, los vuelvo a invitar a que lean las conferencias Nobel, porque no solamente está, bueno, ahí están las de los, déjenme, de hecho, simplemente tomar a Harosh mismo, en el que dice, con respecto a su trabajo, ¿verdad? El libro se llama precisamente Explorando el cuánto, átomos, cavidades y fotones. Los autores son Harosh y Raymond, del 2006. Pero a lo que voy es que ahora, cuando se tienen las conferencias Nobel, bueno, de siempre se ha tenido, se tienen desde luego los boletines de prensa. Entonces, los que anuncian el premio, entonces tratan de hacer una versión que sea entendible para el público general. Y específicamente ahora también en algunos lugares hacen una presentación bajo la forma de cómics. Y entonces, si ven la página de los premios Nobel, ahí encuentran todas las diferentes versiones que se tienen, incluyendo, desde luego, las conferencias Nobel con el contenido técnico, que es en el que he querido basar la presentación de hoy. Sí les sugeriría que podrían también leer estas conferencias. Estas las pueden, tienen acceso a ellas a través de la Fundación Nobel y no son de libre acceso. Me han preguntado también sobre libros de mecánica cuántica. Los hay de autores internacionales, pero también los hay de autores mexicanos. Y simplemente voy a mencionar algunos de ellos. Existen las notas del curso de mecánica cuántica del profesor Marcos Moschinsky, en una edición. De hecho, las notas originales fueron escritas por Elpidio Chacón y después se hizo una edición en la que intervino también
Gastón García Calderón. En las prensas de la Facultad de Ciencias se tiene el libro de mecánica cuántica de Manuel de Llano. Estos son libros de mecánica cuántica a nivel de la licenciatura. Pero los hay también a nivel internacional. Está un libro de Pedro Pereira, profesor de la UAM Azcapotzalco, publicada por una de las editoriales alemanas. Existe un libro que se llama El método de factorización en la mecánica cuántica del profesor Tung-Chul Hai, que cuando lo escribió estaba en la Escuela Superior de Física Matemáticas, y esa tiene todos los métodos algebraicos, básicamente, para la solución de las ecuaciones de onda, no solamente de Schrödinger. Él mismo tiene otro libro sobre ecuaciones de onda en mayores dimensiones, no solamente en 3 o 3 y 4 dimensiones, sino también en más dimensiones, porque en varios campos esas son las ecuaciones que se necesitan ahora. Entonces, en términos de bibliografía, hay de todos sabores y colores, si quieren ustedes decir. Entonces, sí, cada quien tiene que hacer su búsqueda hasta que encuentre el apropiado. Desde luego, a nivel de divulgación, en la serie del Fondo de Cultura Económica, La Ciencia para Todos, también los hay. Shahen Hashian tiene uno precisamente sobre el gato de Schrödinger, y aparte del que tiene sobre relatividad. Entonces, hay toda una variedad y sí, cada quien tiene que buscar hasta que encuentre el que se adapte a sus intereses específicos. ¿Algunas otras preguntas? No te escucho, se me apagó el... Ya está, fui yo, profesor, perdón. Marco pregunta, experimentalmente, ¿cómo es la preparación de estados cuánticos enredados? Es en el caso de los átomos enredados en trampas, es a base de estimular intrínsecamente a los átomos para que se formen en los estados en que esté uno interesado, o pasen de uno a otro. Ahí, desde luego, es el fenómeno de resonancia. Es básicamente la condición de Bohr de que la frecuencia de la radiación sea igual a la energía del estado inicial menos la energía del estado final, dividida entre la constante de Planck. Entonces, precisamente en el caso de Wineland, son la disponibilidad de estos láseres que tienen radiación coherente, y por otra parte, también con luz se le puede dar patadas a los iones, obligándolos a que vayan de una posición a la otra dentro de la trampa. Y en el caso de los átomos de Rydberg,
es lo que voy a explicar en la primera parte de la conferencia del viernes. Entonces, los átomos de Rydberg vienen a ser átomos altamente excitados que aproximan lo que eran los átomos estacionarios de Bohr. Él supuso que tenían órbitas estacionarias, pero lo importante de eso es que tienen momentos angulares orbitales altos. Y como ya habíamos indicado, en esa situación, el comportamiento ondulatorio ya no es el importante, sino que ya se tiene una aproximación al comportamiento clásico que les había asociado Bohr. Y para transformarlos en la luz tiene momento angular. En lo que describí para el caso de Wineland, se utiliza la interacción de la radiación con los átomos a través de lo que se llama una interacción dipolar. Los átomos por sí mismos no tienen momento dipolar, pero se les puede inducir un momento dipolar colocándolos en un campo eléctrico. Y entonces los átomos de Rydberg con los que Harosh produjo sus estados de gato adquieren precisamente un momento dipolar eléctrico. Entonces, esto lo voy a ilustrar en más detalle en la conferencia del viernes. ¿Y hay más preguntas, Efraín? Físico Wilker García pregunta, ¿por qué se llama el gato de Schrödinger? El gato de Schrödinger tiene ese nombre porque fue precisamente Schrödinger quien lo inventó en su experimento pensado de 1935. ¿Aparece esta, Efraín? ¿Se ve la figura? Efraín. Quería ver si podemos mostrar esto, porque eso ilustra. Sí, ya sí se ve bien, prof. Sí se vio. Ok. Esta es la ilustración de lo que es el gato de Schrödinger, en la que coexisten el gato vivo antes de que se rompa la cápsula y muerto después de que se rompió la cápsula. Entonces, esa idea viene desde 1935 y el debate ha estado precisamente, pero como dice Wineland, el debate, y después dijo también en el 52, nunca se va a poder hacer un experimento con un solo átomo o como un solo ion
Simplemente al hablar del trabajo de ellos he querido mostrar la evidencia experimental que ha estado ya desde hace 24 años o 25 años, pero ya venía de antes. Si hay otras preguntas, las cubrimos, y si no, pues vamos ya a ir cerrando esta sesión. Gracias, profesor. Sergio Godoy manda saludos al doctor Leku. ¿Podemos observar influencia desde el mundo cuántico al mundo macroscópico, orgánico, en algún experimento que se haya realizado? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, profesor. Sergio Godoy Sí. Manda saludos y pregunta si podemos observar influencia desde el mundo cuántico al mundo macroscópico orgánico en algún experimento que haya sido realizado. Había yo mencionado que existe una termodinámica y mecánica estadística cuántica. Existe también una química cuántica. Los químicos estudian moléculas y reacciones moleculares. Y también en la industria farmacológica se realizan cálculos cuánticos para moléculas muy complicadas, con muchos átomos y con muchas moléculas y desde luego muchos electrones. Entonces sí, si ustedes prestan atención en este momento de pandemia, se están haciendo precisamente hay bioquímica, y en bioquímica se hacen cálculos de mecánica cuántica. Física molecular y química cuántica son simplemente nombres diferentes, pero es el estudio precisamente de las moléculas y sus efectos en diferentes situaciones. Existen revistas de química cuántica. Si ustedes buscan en los índices respectivos, van a encontrar que son muchos. Posiblemente en química hay más publicaciones que en física, porque hay más químicos en general y hay también más intereses diversificados desde el punto de vista de sus aplicaciones. Efraín. Cristian Masaquiza pregunta: ¿cómo afecta el principio de indeterminación con la función de onda de Schrödinger? Todas las funciones de onda de Schrödinger son compatibles con el principio de incertidumbre. Cualquier fenómeno ondulatorio está sujeto al principio de incertidumbre. Si ustedes quieren tener una posición perfectamente definida, eso trae, si quieren ustedes, una función de onda que está perfectamente localizada en una posición. Pero los ingenieros saben y han sabido
que precisamente para tener un pulso espacialmente localizado se necesitan muchos números de onda. Entonces, para una posición perfectamente definida, diríamos la incertidumbre es delta X igual a 0. Pero si van a poner esto como una superposición de ondas, cada una con una longitud de onda bien definida, se necesita un número infinito de ondas para tener lo que sería una posición perfectamente definida. Y al revés, si ustedes quieren tener una radiación electromagnética que tenga un número de onda perfectamente definido, entonces la posición de esa onda ocupa todo el espacio. Esto incluso se puede poner en términos de un principio, un teorema matemático. Entonces, este principio de superposición viene de la regla de conmutación entre el operador de posición y el operador de cantidad de movimiento. Entonces, Einstein no tuvo ningún problema una vez que entendió las cosas con el principio de incertidumbre. Sé que en términos de debate o de precisamente discusiones, la gente pregunta, ¿es onda o es partícula? Y el principio de incertidumbre, precisamente. Pero esos como parte de debate desde los 30s ya no son causa de debate. ¿Qué tal, profe? Hay otra pregunta de José Viviano. ¿Hay movimiento perpetuo a nivel cuántico? Gracias y saludos desde Sinaloa. Gracias. Nada más para ilustrar el grado de avance que se ha tenido en esto que se llama control cuántico. Puedo decirles que hace 2 semanas uno de los compañeros de nuestro instituto, Santiago Caballero, dio un seminario y entonces les señalé precisamente en la gráfica en la que hablaba yo de la probabilidad 1, todas las oscilaciones estocásticas o al azar que acompañan a la figura. Ese es un hecho de la vida real. Los que hacen física experimental saben que siempre hay ciertas cosas que no se pueden controlar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la recepción de las señales, a veces, desde luego, lo que es la señal se distorsiona. Hay ruido. A lo que quiero llegar es que el compañero habló que el entendimiento de este tipo de fenómeno es tal
que ahora se están diseñando dispositivos para aprovechar la energía asociada al ruido. Y yo creo que este trabajo que está haciendo el compañero merece que le sigamos la pista. Hay una termodinámica y mecánica estadística clásicas. Y ya también mencioné que hay mecánica estadística cuántica. Y sí, de la misma manera que hay muchas cosas que no se entienden solamente con la estadística de Maxwell-Boltzmann, sino que tenemos que recurrir precisamente a las estadísticas de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac, que son diferentes. Desde luego, hay un principio de correspondencia y bajo ciertas condiciones los resultados de las tres coinciden. Eso se trata cuando estamos a altas temperaturas. La cola de la distribución de Bose-Einstein y la cola de la distribución de Boltzmann, de la distribución de Fermi-Dirac, se convierten en la cola exponencial de la distribución de Boltzmann. Entonces, los fenómenos de superconductividad y de superfluidez no se pueden entender si lo quieren hacer únicamente con la estadística de Boltzmann. Esos fenómenos necesitan utilizar la estadística de Bose-Einstein. Y también los condensados de Bose-Einstein, obviamente, fueron predichos por esa estadística. Y todos los fenómenos que se han estado haciendo con láseres, aprovechando su coherencia, se han estado haciendo en los últimos 25 años desde que se produjeron los condensados de Bose-Einstein. Entonces, un poco como ilustración de los avances que se tienen, se tenía luz coherente y 40 años más tarde también se ha estado produciendo materia coherente. Y esta materia coherente se ha estado utilizando también para aplicaciones, por ejemplo, de gravimetría. ¿Sí? Entonces, los compañeros que están en San Luis Potosí precisamente están haciendo gravímetros basados en la caída de átomos fríos. Entonces, otro punto muy importante, pero eso mejor lo dejo para el viernes. En la termodinámica se tiene esta cuestión de la flecha del tiempo. Entonces, reservo esa para el viernes. Y probablemente para hoy más o menos le cortaremos por aquí. Efraín. Ok, profesor, ¿ya quiere cortarle para...? ¿Hay más o ya no hay muchas? Hay como unas 3 preguntas más. Bueno, ¿por qué no me dices las 3 y ya con esa ronda acabamos? Ok, va la primera de los compañeros de la página de Física y Feynman. Ajá. Pregunta, ¿qué opinan de la relación de los diagramas de Feynman con respecto a la constante de estructura fina? Simplemente voy a hablar del geonio, que es el sistema que trabajó Dehmelt con Wineland desde mediados de los 70s. Su propósito era medir
precisamente la anomalía magnética del electrón. De acuerdo con la ecuación de Dirac, el electrón tiene un spin medio y un momento magnético con una razón giromagnética de 2, y esto hace que el momento magnético orbital y el momento magnético de spin tengan el mismo valor. Eso de acuerdo con la ecuación de Dirac. En el 47, cuando hubo la reunión de Shelter Island para discutir precisamente los problemas de la electrodinámica cuántica y otros, se había podido medir con suficiente precisión en sistemas atómicos la razón giromagnética del electrón, y se encontró que no era precisamente 2, sino que era de 2.002. Y un año más tarde, Schwinger y Feynman, cada quien por su cuenta, habían hecho sus cálculos y reconocieron que la constante de estructura fina se podía poner en términos de una serie de potencias en la constante de estructura fina. Y entonces el 0.002 viene precisamente del término lineal en teoría de perturbaciones. Feynman fue en ese proceso que se inventó sus diagramas de Feynman. Los diagramas de Feynman son simplemente una forma, podemos decir, gráfica precisamente, para identificar los diferentes elementos de matriz que entran en la teoría de perturbaciones. Entonces, si quieren ustedes, esta ya es la conexión con Feynman. En términos de precisión, esos primeros cálculos que se hicieron fueron acompañando mediciones cada vez más precisas de la razón de la anomalía magnética que acabo de mencionar. Y para cuando le dieron el premio Nobel a Dehmelt, los cálculos más precisos eran al quinto orden de teoría de perturbaciones, lo que se traduce en que se podían hacer mediciones hasta la 11ª cifra decimal. Y entonces espero que esto ilustre la respuesta para los compañeros ¿es el Club de Feynman? Es una página de Facebook, también se llama Física y Feynman. Ok, muy bien. ¿De Hermosillo, de Sonora? No, de Sonora era el anterior, ellos supongo que son... Ok, bueno, es que también en Sonora sé que hay compañeros que también aprecian. Bueno, no sé si sean los mismos. Está bien. Ok. ¿Y las otras dos? Bueno, pues son. Aquí Oscar Mercado pregunta, ¿podemos pensar que somos una probabilidad al igual que el mundo real? Me metieron ruido. El plomero metió ruido y sí te voy a pedir que repitas. Andamos en fuego cruzado porque aquí también están haciendo una obra al lado. Ok, entonces va a ser interferencia. Aunque Oscar Mercado sí. Pregunta que si podemos pensar que somos una probabilidad al igual que el mundo real.
¿Quieres? Nada más la pregunta. ¿Podemos pensar que somos una probabilidad al igual que el mundo real? Nosotros somos nosotros. Y espero que cada quien sea capaz de entenderse a sí mismo. La probabilidad es una rama de las matemáticas que pretende cuantificar, ¿verdad? Si algo puede ocurrir o no puede ocurrir. Y desde luego nos han convertido la vida en un juego de probabilidad, ¿verdad? Entonces nos llenan de encuestas y hacen probabilidad estadística con ellas. Entonces, no, yo no me considero una probabilidad. Y tampoco se dejen ustedes ser simplemente un número en estadísticas. Como personas tenemos que ser responsables. Y precisamente a propósito de la pandemia, todos los días escuchamos también resultados y algunos los ponen en términos de probabilidades. No dejen que la vida sea cuestión de probabilidades. Ok, profesor, pues ya nada más le dan las gracias los compañeros de la página de Física Feynman. Muy bien. Entonces, gracias por responder las preguntas. Nos vemos el próximo viernes para la conferencia que cierra el ciclo. Muchas gracias. Ok, profesor. Hasta el viernes y saludos de Eduardo desde la Ciudad de México. Muchas gracias.